Hola, Pano. ¡Hey! ¡Pedro! ¡Qué gustazo, Pedro! Qué gustazo en verte. Jesús, Gilberto, ¿Qué tal, Pano? ¿cómo están? Qué gustazo verlos a todos, hombre. Ciérrame la puerta, ¿no? Por favor. Vale. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes a todos mis colegas que nos acompañan en este modesto homenaje a nuestro colega y amigo David Romero, recientemente fallecido. No quisimos desaprovechar esta oportunidad de Lenuán, Gilberto Calvillo y yo, y nos abocamos a hacer tributo con este pequeño homenaje. Antes de presentar a Gilberto, que va a dar la primera parte de la plática en honor a David Romero, voy a expresar unas breves palabras sobre David, de nuestro colega y amigo que yo conocí a principios del siglo XX, a principios de este siglo, en la unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas, donde yo pasaba un año sabático. Pero realmente nuestro primer acercamiento fue en Lenuán 2006, en Apizaco, Tlaxcala, donde impartió una brillante conferencia plenaria sobre poliedros, una de sus pasiones. David fue una persona fina, era una persona fina y de gran cultura, excelente conservador en diversos temas de la vida, la ciencia, las ingenierías y por supuesto de las matemáticas. Fue un verdadero matemático aplicado en el sentido de abordar problemas reales, aplicando las matemáticas a problemas concretos en el Instituto de Investigación Eléctricas en Cuernavaca, en el INEGI, en Bánsico, en el IFE y otros, por lo que tenía un claro entendimiento de las dificultades prácticas a las que se enfrenta un matemático al aplicar las matemáticas a problemas reales concretos. Más detalles de las semblanzas están publicadas en el tríptico que publicamos de este homenaje, y a los interesados, más bien los invito a leerla. Bueno, para iniciar esta sesión, es para mí un honor presentar a mi colega y amigo Gilberto Calvillo Vives, ¿eh? Egresado de la Escuela de Físico-Matemáticas, quien realizó sus estudios de posgrado en Waterloo, Canadá. Ha sido profesor tanto de la Facultad de Ciencias como de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas. Ha trabajado en el Banco de México en temas de matemáticas aplicadas relacionadas con finanzas y cómputo, en donde desempeñó varios cargos, entre ellos de la Dirección de Sistemas Operativos de la Banca Central, introduciendo instrumentos bancarios como el SPI. Después presidió el INEGI por 8 años. Y finalmente, debo decir que se ha destacado por fomentar y difundir la matemática aplicada tanto en el marco de la Sociedad Matemática Mexicana como de la SOMECA y Lenuán. Nos ha acompañado en Lenuán desde las primeras ediciones y también en encuentros de gráficas y de investigación de operaciones y muchos otros. Bueno, Gilberto, te cedo la palabra. Mis gustos Gracias, por haber gracias, aceptado estar Jesús. aquí. Bueno, me da mucho gusto ver aquí a los colegas, ¿verdad? Pedro, Pano, Caleb, Canek, Carmelita. Y bueno, pues esperemos que estén viendo esta transmisión varias gentes a través de las redes sociales. Es pues realmente una tristeza, ¿no? Que se haya ido David. Creo que todos los que lo conocimos estamos de acuerdo en lo que dijo Jesús, de que era una fina persona y demás, ¿no? Lo que yo voy a hacer es que en lugar de hablarlo, porque no sé si lo puedo hacer, les voy a pasar algunas imágenes de
de David y con algún texto. Entonces déjenme, les voy a compartir la pantalla. Déjenme ver, a ver si bueno, la primera cosa es de que déjenme ver si se ve. Ustedes me dicen si se ve porque ¿sí están viendo mi pantalla? Sí. ¿Siguen Sí, viendo el PowerPoint? Sí, sí se sí. ve. A ver, déjenme salir otra vez porque... Perdón, es que creo que lo voy a tener que hacer así en pedacitos. Ahora sí están viendo es el último número de la miscelánea matemática. Entonces aquí apareció, bueno, está dedicado la portada a David, apareció algo que escribí, ¿no? En memoria de él. Y bueno, pues tiene algunas consideraciones que pues son muy, muy personales, ¿no? Y pues también, como decía David, pueden leerlas y abundar en pues, más o menos lo que fue David de manera muy breve. Sobre todo, pues se los recomendamos a los más jóvenes que no conocieron personalmente a David para hacerse una idea, ¿no? De él. Ahora les voy a compartir la presentación. Déjenme ver si... Aquí lo tenemos en un congreso latinoamericano sobre fertilizantes en Buenos Aires. Entonces, si alcanzan a ver aquí la fecha 1979. O sea, cuando él regresa de Grenoble, ya con su doctorado, este es el primer trabajo que yo me acuerde, ¿no? Aquí trabajaron con él varias gentes que luego hicieron su propia carrera, ¿no? Como David Margolin y Papa Costas y demás, ¿no? Cuando decidió, por alguna razón que no recuerdo muy bien, dejar el IE, pues se pasó al IMAS, que tenía una sede en Cuernavaca, pero cuando se decidió que el IMAS abandonara Cuernavaca, el Instituto de Matemáticas, digamos, que tomó las instalaciones y algunas gentes se quedaron y otras se regresaron a Limas, otras fueron al Instituto de Física. Y David decidió permanecer en el instituto y bueno, ahí tuvo que convivir con los matemáticos puros, ¿no? Prácticamente él y un par de gentes más eran aplicadas. Pero digamos que una cosa notable es que supo asimilar bien la transformación y hizo algunas cosas más teóricas en matemáticas. Y eso pues le valió que a final de cuentas tuviera un buen lugar en el instituto y llegó a ser jefe de la unidad de Cuernavaca y también que se le reconociera en el SNI, ¿no? Perdón, ya me adelanté mucho. Aquí estamos compartiendo una comida
Yo, según lo que me acuerdo, no sé si alguien de los que está viendo se acuerde mejor que yo. Esto fue en un CLAYO, es un Congreso Latinoamericano de Investigación de Operaciones que hicimos allá por 1990. Y nos fuimos a comer ahí a Arroyo, ahí cerquita de donde fue el Congreso. Una cosa que fue muy interesante de David es que siempre mantuvo una relación muy estrecha con su asesor, Hervé Renaud, y de esa relación pues surgió una amistad que luego compartió con varios de sus amigos, ¿no? Entonces, varios tuvimos la fortuna de convivir también con Hervé, que era una gran persona, ¿no? No pude ubicar quién es este otro compañero que está acá. A ver si alguien sabe, me dice. Este es uno de los ACOTAs. El ACOTA es un congreso que empezó a organizar y sigue organizando Isidoro Hitler, que anda por acá. Y pues aquí está David, ¿verdad? Le puse una flechota por si no lo localizaban. Y seguramente pues van a reconocer a muchas gentes de por acá, ¿no? Aquí está Abdón, aquí estoy yo, Eduardo Rivera. En fin, aquí está Adolfo Sánchez, que fue uno de sus colaboradores muy cercanos mientras estuvo en la academia, que los dos estaban en el IMAS. Esto ya es después, alrededor del 2010, estamos en Huatulco y aquí digamos que se concretó la formación de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones, de la cual David llegó a ser vicepresidente. Bueno, aquí están varios que no les puse nombre, no sé el nombre de todos, pero aquí está Roger Ríos, Edgar Posani, un compañero de física y matemáticas de apellido Leiva, Yasmín Ríos, él no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, aquí está David con sus hijas, ¿no? A David, como todos saben, le gustaba pues comer bien, comía poquito pero bien, y le gustaba también el buen vino. Aquí está con su esposa Gina, ¿verdad? Su segunda esposa. Esta es una foto que yo creo que es de Lisboa, aunque podría ser Granada, pero creo que no. Y creo que es en un euro de investigación de operaciones, también por ahí del 2010. Entonces, David y yo, pues, tuvimos la fortuna de viajar a diferentes lados. A él le encantaba viajar. Me acuerdo de una vez que fuimos a un congreso en Grecia, pero David trataba de alargar los viajes, entonces se fue primero a un congreso, creo que en Finlandia o Noruega, no sé. Y de ahí en tren se fue hasta Grecia, ¿no? Entonces se recorrió toda Europa. Siempre era muy, muy interesante platicar con él y sabía mucho de esas cosas de viajes y demás. Bueno, compartimos el festejo de los 70 años. Curiosamente, los dos cumplíamos años en noviembre. Y David era 2 años mayor que yo, ¿no? Entonces, la idea era promediar y ya, más o menos, ¿no? Sin embargo, aquí creo que lo hicimos cuando yo tenía 70 y él tenía 72. Esta es la última foto que le tomé. Es en mi casa. Y aquí festejamos 75 años, ¿no? Siempre le gustaba la música, entonces esta vez fue él insistió en que
que tuviéramos una marimba, que también habíamos tenido en el festejo de los 70 años. Este cuadro que está acá atrás es un cuadro que pintó su hermana. Ella era pintora, vivía en Estados Unidos. Entonces, cuando vi que David estaba en esa, bueno, que salía esa combinación, pues no me pude resistir y le tomé una foto. Nosotros no éramos mucho de fotos, pero pues afortunadamente se preservaron algunas. Si alguien tiene más fotos de él, pues les agradecería que me las mandara. Bueno, pues cuando Jesús me dijo que iba a haber un homenaje a David en la Enoán, y que quería que yo platicara de algo académico, pues inmediatamente se me ocurrió que la plática debería de ser conjunta entre Jesús y yo. Cuando se hizo la Enoán en Cuernavaca, de la que hablaba Jesús, pues platicamos bastante. Yo estaba trabajando en un artículo con David Romero, que ahorita les voy a platicar, y David traía la idea de que se podía generalizar a espacios de dimensión infinita. Y entonces, pues como yo no soy muy ducho en esas cosas, le dije a Jesús, digo, oye, pues, ¿por qué no le entramos a este problema, no? Y desde entonces, pues, estuvimos trabajando ahí de vez en cuando, lo dejábamos y demás, hasta que finalmente, pues, se concretó el artículo y se publicó en el boletín de la Sociedad Mexicana de Cómputo Científico. Entonces, pues, de hecho, fue un trabajo entre David, Jesús y yo, y pues nada más adecuado para una Enoán que hablar de ello, ¿no? Entonces, pues voy a pasar a hacer la presentación. De hecho, hice una presentación muy breve. De hecho, está en dos partes. Yo voy a hablar de lo que hizo David primero, luego lo que hice yo con David, y después Jesús va a hablar de lo que hicimos entre los tres, ¿no? En el 90, David publicó este artículo, ¿no? David tenía un estilo que un poco diferente al que yo tengo, ¿no? De hacer matemáticas, más efectivo. O sea, a mí me gusta como que las cosas más generales, más abstractas, pero a él le gustaba encontrarse problemitas que tuvieran una solución bonita, ¿no? Elegante, digamos, ¿no? Y yo no sé cómo le hacía, pero siempre encontraba algo, ¿no? Siempre andaba ahí expulgando cosas y encontraba cosas interesantes. Y esta es una de ellas, ¿no? El problema, el primer problema que pongo aquí es un problema muy conocido, de hecho, en su artículo David da varias referencias de aplicaciones, tanto en estadística como en economía, ¿no? En economía, la matriz de sumo producto, en estadística, las tablas de contingencia. Entonces, el problema es que tenemos como datos dos vectores, U y B, y
Y lo que buscamos es una matriz, bueno, también tenemos una matriz A, es que yo siempre lo digo de otra manera, pero tenemos una matriz A, un vector B y un vector U. El vector U, o sea, el problema es encontrar otra matriz, aquí le pusimos X, que sea lo más parecida a A y que la suma de los renglones de X sea las entradas de U y la suma de las columnas de X sea B. Es decir, tiene lo que yo le llamo los márgenes dados, ¿no? O sea, las sumas por renglones y por columnas están dadas de X, no sabemos quién es X, pero queremos que satisfaga esa restricción y que se parezca lo más que se pueda a A. ¿Sí? Si ustedes le piensan un poquito, pues este es un problema de minimización de norma, o sea, queremos minimizar la norma de X menos A, sujeto a la restricción de que las sumas de renglones y columnas sean los vectores dados, ¿no? Este problema se puede generalizar a arreglos de varias dimensiones, ¿no? O sea, podríamos llamarles tensores si quieren. Y hay dos variantes, ¿no? La que resolvió David es que tenemos ahora un arreglo de K dimensiones, aquí lo puse de 3 dimensiones, y se tienen, o sea, se toman rebanadas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí una rebanada sería una especie como de cuadrado. Se suman todas las entradas de la rebanada y eso es lo que queremos que sea la entrada de estos vectores, ¿no? Entonces, dejo fija una dimensión y rebano a lo largo de las otras dimensiones y quiero una matriz X tal que esa rebanada sume lo que está estipulado aquí, es decir, que tenga estos márgenes que yo le llamo, ¿no? Entonces, es parecido, nada más que aquí, pues en lugar de ser una matriz, tengo un arreglo de dimensión K. Entonces, digamos que aquí hay que mencionar que no he dicho qué distancia, qué concepto de distancia se usa, o qué norma, y David en su artículo, pues da varias posibilidades, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar aquí es de la norma euclidiana, pero él en su artículo también da resultados para otras normas. Entonces, para la distancia euclidiana, digamos que esto lo que es realmente es una traslación, o sea, aquí ven ustedes que se le está restando esta cantidad y se definen esta phi barritas son las sumas de los márgenes, ¿no? O sea, tomo uno de los márgenes y sumo. Eso debe ser igual a la suma de todas las entradas de A. O sea, esta es la suma de todas las entradas de A y esto es una rebanada, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, se hace esta transformación, no es relevante ahorita para la presentación, y luego David obtiene este teorema que lo sorprendente es que es una fórmula cerrada, ¿verdad? Si uno lo piensa en términos más generales, este problema es un problema de optimización de una norma sobre una variedad lineal. Entonces, si la norma es euclidiana, pues tenemos por el teorema de proyección que podemos encontrar el óptimo. Lo interesante es que obtenemos o sea, David obtuvo una solución cerrada al problema, ¿no? Lo cual, pues, siempre es interesante, ¿no? Sorprendente, digamos. Hay que mencionar aquí que para el caso de 2 dimensiones hubo un artículo anterior de unos alemanes de Korte y de Achenbacken, donde dan también una fórmula, pero está mal, ¿no? La fórmula está mal. Y David, pues indica que hay un error ahí, ¿no? Aquí, digamos, un ejemplito para entenderlo mejor.
O sea, si digamos, suponemos que la A es igual a 0, que se hizo una traslación del problema para que A sea igual a 0. Y estos son los vectores U y B. Entonces, en este caso, la fórmula se ve, se ve bien elegante, ¿no? O sea, las entradas X y J de la matriz van a ser las entradas de los márgenes, ¿no? Este es por renglones y este es por columnas. Entonces, para la entrada IJ se toma la suma del renglón I, la suma de la columna J, y se divide entre las dimensiones, ¿no? Si tengo n columnas, divido aquí entre n y m renglones, ¿no? Phi es la suma de todas las entradas, ¿no? Perdón, la suma ya sea de los renglones o de las columnas. Aquí, para que el problema sea factible, se requiere que las sumas sean iguales, ¿verdad? Como el problema de transporte. Y se divide entre el número total de las entradas, ¿no? Si yo me pongo a pensar cómo David llegó a este resultado, pues a él le gustaban mucho estas cosas de reparto proporcional y de redondeo y eso, ¿no? Entonces yo creo que por ahí llegó, porque aquí lo que estamos haciendo es este valor aquí por ejemplo esta U de 12, la divido entre 4 y le toca 3 a cada uno, o sea, lo estoy repartiendo. Y de 9 también lo divido, pues en este caso 4 también, y les queda pues el mismo valor, ¿no? Pero a esa entrada en particular, que tendría 12 y 9 entre 4, que no sé cuánto da, le tengo que restar el total, que es 120, no 192, que está aquí, 192, y dividirlo entre 16, que es el número de entradas, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esas operaciones, pues les va a dar el resultado, ¿no? Aquí está el resultado, menos 6.75, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ahí tenemos un signo menos, entonces aquí nos pueden quedar negativos y estos positivos. Aquí lo que se hace, digamos, la convención que seguimos es que estos vectores U y B están ordenados de menor a mayor, ¿no? De menor a mayor. Entonces los negativos siempre quedan aquí, ¿no? Porque esta suma, si estos son los más chiquitos, y esto es un término constante, ¿verdad? No depende de la entrada. Entonces, pues, en algunos casos van a quedar aquí negativos, ¿no? Entonces, digamos, pero esta es la solución exacta, ¿no? Y pues lo bonito es que es para todas las dimensiones, ¿no? El problema 3, que es, digamos, con el que me recibió David cuando llegué acá, creo que resolvimos otro problema antes de pero fue de los primeros, cuando yo llegué al instituto. Dice, bueno, pues ya está la solución del problema sin restricciones de no negatividad, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos para cuando tenemos restricciones de no negatividad? De hecho, David ya tenía la idea, ya tenía la solución prácticamente, ¿no? Le faltaba formalizarlo, le faltaba una prueba, digamos, pues en toda regla, digamos, ¿no? Pero ya tenía las ideas principales, ¿no? Entonces lo que yo hice fue, primero, o sea, me di cuenta que el problema anterior, pues era un problema de proyección en una variedad lineal, y luego aquí, pues esto sí presentaba un poco más de problemas, ¿no? Esto lo publicamos en Discrete Applied Mathematics, y pues en este caso no existe una fórmula cerrada, ¿no? Pero sí un algoritmo que lo resuelve en un número finito, realmente lineal, de iteraciones usando la solución del problema 1. Es decir, que usamos esa fórmula cerrada de David para hacerlo iterativamente. Esto lo hicimos nada más para 2 dimensiones, ¿no? O sea, para más de 2 dimensiones, uno de las gentes que nos leyó el manuscrito dijo que, pues, que estaba muy difícil, ¿no? Un alumno de Jesús de Loera.
Entonces, digamos, aquí simplemente les voy a decir cuál es la idea. Es el mismo ejemplo que tenemos y estos son negativos. Entonces, como queremos que sean no negativos, lo que hacemos es que estos los hacemos cero. Podemos empezar con uno de ellos, ¿no? Podemos hacer este cero. De hecho, esa era la idea que tenía David. Y aquí para hacerlo cero tengo que sumarle 6.75. Entonces, estos 6.75 los tengo que repartir proporcionalmente en este renglón y en esta columna. Pero cuando aquí le agrego, pues a esto les tengo que disminuir, ¿verdad? Y entonces les disminuyo proporcionalmente también. Y si ustedes hacen eso, pues aquí les va a quedar un cero y en algunos de estos les va a seguir quedando negativos, ¿no? Entonces después siguen con el siguiente negativo, vuelven a repetir y así nos vamos, ¿no? Y ese procedimiento, pues, resuelve el problema. En el artículo pues, lo hicimos más eficiente, o sea, no hay que ir de uno por uno, sino se puede ir de varios. La idea es de que todos los ceros van a quedar en esta parte de la matriz, ¿no? Y entonces, una vez que terminamos, digamos, con estos renglones de aquí, ¿no? Con los primeros renglones, el siguiente renglón lo tratamos como si esto ya no existiera, digamos, ¿no? Con otro nuevo problema. Aquí está la solución, o sea, aquí ya hicimos ceros estos de aquí. Si ustedes hacen las cuentas, pues aquí estos dos eran negativos y cuando los hacemos cero, de todas maneras nos aparece otro negativo aquí, después ya se quita y así nos vamos, ¿no? Hasta que ya dejamos todos no negativos, ¿verdad? Esto de es una especie como de dirección. Aquí lo que nos dice es lo que tenemos que sumarle y restarle a cada una de las entradas. Y bueno, pues aquí está el teorema principal del artículo, es algoritmo, ¿verdad? O sea, que nos dice que la solución se divide el problema en subproblemas, ¿no? Entonces el problema késimo es de forma recursiva. Empezamos con la solución de la formulita esta de David y después, de forma recursiva, vamos resolviendo todo el problema hasta que terminamos. Es como quien dice una sola pasada, ¿no? Bueno, esta es una figurita nada más para terminar. Esencialmente lo que hace el algoritmo es que primero proyecta, esta es la solución de David, a esta variedad lineal que es sin restricciones, y después es una serie de proyecciones. Aquí proyecta otra vez a una de las caras del poliedro. Es el poliedro de transporte. Y así sucesivamente, ¿no? Lo que nos dijo este muchacho que nos leyó el artículo por parte de Jesús es que no creía que se podía hacer para más dimensiones, ¿no? Que el algoritmo funcionara. Y eso está basado mucho en que en el problema de transporte, cuando ustedes pasan, bueno, de asignación óptima si quieren, cuando ustedes pasan de 2 a 3 dimensiones, el problema de ser un problema fácil se vuelve un problema NP completo, ¿no? Bueno, hasta aquí sería mi intervención. Gracias. Jesús, tienes apagado el micrófono. Ok, gracias. Bueno, voy a presentar mi parte. Esto apareció, como ya dijo, déjenme compartir primero. Estoy ya hablando sin compartir. Espérenme tantito, compartir. Bueno, lo que me gusta más de... ya. Así sí es mejor. ¿Se ve? Sí.
Sí, ya se ve. Ok, pero permítanme presentarles brevemente la carátula. Oh, bueno. Este no es exactamente bajé otro. Este es un preprint del artículo que apareció en el 18 en el Boletín de la Sociedad Matemática la Sociedad Mexicana de Cómputo Científico y sus aplicaciones. De hecho, lo que yo voy a presentarles, ya lo tenía hecho Gilberto. Gilberto me proporcionó ¿por qué no me hace caso? Tengo problemas aquí con... Esa es la de COVID. Ok, la presentación. Les muestro un borrador, un manuscrito, en donde realmente lo que yo hago ya estaba aquí hecho en 2 dimensiones por Gilberto. Es un manuscrito de Gilberto, que realmente fue lo que me sirvió de guía para hacer el trabajo, pero inclusive todas las ideas, pues es siguiendo lo que ya tenía Gilberto hecho, y realmente lo que hice quizás un poco de formalizar y visualizar para el caso donde tengo K-observables, que son lo que Gilberto llamó los renglones y la suma por renglón, la suma por columna, los vectores suma renglones por columna, pero en donde ahora en vez de ser vectores, son funciones. Entonces, había escrito, dejo aquí en la presentación, una introducción, pero dado que ya la presentó Gilberto, además de manera muy, muy didáctica, pues yo me voy a saltar el problema hasta que me voy a Jesús, quedar. no se observa tu presentación. Ah, ok, gracias. Pero ¿por qué no se observa? Estamos Sí, ya he hecho. viendo como donde tienen las carpetas nada más. Exacto. Ok, es la cuestión de la presentación. Abre la carpeta donde estará la presentación. Espérenme tantito. Es que ahora no me sale la... Esta es la penúltima, creo, de la primera columna. En Noan carpeta, ¿no? Ah, no, sí, en Noan. Abajo hay una que dice en Noan carpeta. Espérenme tantito. Tengo que ver que es que no veo. Es que no me deja entrar a compartir. Es que sí estás compartiendo, porque por eso estamos viendo tus carpetas. Sí, pero ahora sí ven la Ya está. presentación. Ya. Ahora sí. Es que se me ocurrió presentar el escritorio y de ahí poder jalarlos, pero ya vi que no. Bueno, a ver. Este es el problema en que lo último que nos habló Gilberto del artículo de Gilberto con David del 90, en donde dan la fórmula cerrada para el caso en donde el problema ahora, mis datos son K vectores, K tensores algebraicos. Hay todo, igual como el álgebra lineal, hay un álgebra multilineal. Entonces es un problema de álgebra, de aproximación en álgebra multilineal, que recientemente tiene un desarrollo impactante desde el punto de vista de cómputo numérico.
Entonces, este es el teorema que se quiere generalizar con las condiciones de factibilidad dadas aquí, que ya explicó muy bien Gilberto. Entonces, realmente lo que se hace en este trabajo es extender la fórmula de David y aparte estudiar el problema en caso de restricciones no negativas y ilustrar con un ejemplo numérico, una simulación numérica, un ejemplo numérico, una instancia que Hilbert le llamó 2D, que sería así como un 2 tensor, pero en dimensión infinita, en espacios de Hilbert, un producto de dos espacios de Hilbert, y se ilustra aplicando el algoritmo que desarrollaron, que publicaron en el 16 Gilberto y David. Y sale las cosas muy bien, se ve muy bonito. Acá se complica un poquito la notación. Voy a anotar por B al cubo, al K cubo, que es producto de K intervalos del 0 a DIJ, donde IJ es un número real. De las BKJ lo estoy llamando rebanada. Entonces fijo el valor, la componente XJ en la dirección XJ, ¿sí? Y los demás los dejo libres. Entonces, según sea la J, son las rebanadas. Por ejemplo, en 3 dimensiones es verlo así, así y así. Que es muy parecido en lo que en álgebra tensorial se llaman desdoblamientos, pero no es exactamente lo mismo. Por eso no puse la palabra desdoblamiento, sino la palabra rebanada. Para eso construyo ahora mis funciones, mis observables, o sea, la suma, los vectores que era la suma por renglones y suma por columnas, ahora son funciones. Son K funciones y entonces tomamos el espacio Y, que es el producto cartesiano de K espacios Hilbert-Lebesgue. Cada uno definido en el intervalo, el késimo factor, en el intervalo de 0 a dk, de sub k. De manera natural se introduce el producto interior, que es la suma de los productos interiores de cada una de las componentes de mi producto cartesiano de espacios de Lebesgue-Hilbert. Y el problema en términos de esa notación se formula de la siguiente manera. Yo quiero minimizar este funcional para funciones en L2 definidas sobre el K cubo, en donde la suma de sus componentes en cada dirección, pues ahora me van a dar una función, que es la función fxj, ¿sí? En donde f la estoy suponiendo como son funciones en espacios L2. La idea de cómo llegar a eso es una idea natural. Tengo el caso de K-tensores, y si yo multiplico por h y supongo que esto converge a cierto valor, esto no es más que la discretización por regla del rectángulo de esta integral. Entonces, al tomar h igual a 0, esto tiende a este integral y esto tiende a este valor, a esta función. Igual, mi funcional que quiero minimizar, si hago lo mismo, tiende a esto. Entonces, esa es la génesis de cómo, a partir del caso de K-tensores, pasar a dimensión infinita, que siguen siendo como K-tensores, pero en dimensión infinita. Entonces, otra cosa interesante que observamos es que las integrales que estamos calculando, que son estas integrales, en donde aquí esta medida es la medida de integrar en todas las direcciones menos la XJ. Tiene una relación muy estrecha con la transformada de Radon. Y de hecho, se menciona en algún momento que una de las aplicaciones de estos problemas o problemas relacionados con exactamente la tomografía computacional.
Entonces, realmente lo que estamos usando de suma, lo que Gilberto dijo, fijo una dirección y sumo todas las componentes en las otras direcciones, ¿sí? Eso es muy similar a una transformada de Radon discreta. Y bueno, eso nos facilitó el formalismo de qué espacio escoger. Lo podemos hacer en espacios funcionales más complicados, pero tomamos la idea de hacerlo lo más sencillo posible. Y entonces nos quedamos con L2. Bueno, lo que se puede ver es que estas, estas transformaciones que me hacen sumar en la décima dirección resultan operadores lineales continuos. En términos de eso, introducimos un operador que le llamo observacional, le llamamos observacional, que son exactamente las sumas en cada una de las direcciones. Y entonces, dado un observable f, que son? Pues son los vectores que en el caso de 2 dimensiones corresponden a mi vector de suma por renglones y mi vector de suma por columnas. Entonces, ahora es mi observable en mi espacio Y. Recuerden que mi espacio Y son funciones L2 que tienen entradas L2. Entonces, es minimizar esta funcional, que es la norma L2, pero sobre mi cubo, pero con restricciones bajo esta transformación observacional igual a mis F, que son mis observables dados. Entonces, esto es de nuevo lo que dijo Gilberto, el problema se reduce de nuevo a buscar el punto más cercano desde el origen a una variedad lineal, pero ahora en un espacio de dimensión infinita. Las mismas condiciones de observabilidad que teníamos para el caso de K-tensores nos funcionan para este caso, en donde aquí por F gorra F sub J barra entiendo los promedios. Es una manera de escribir. Esto, lo dicho de otra manera, es que las integrales de mis observables, todas ellas coincidan, ¿sí? Que es lo que corresponde a que la suma de mi vector columna, de la suma por renglón, con la suma del vector renglón, que es la suma por columnas, coincidan. Exactamente es eso. Y entonces, en esas condiciones, yo sé que mi conjunto de soluciones admisibles es no vacío. Después, pues como es un problema de minimizar un funcional con restricciones lineales usando el lagrangiano multiplicado de Lagrange, que es exactamente el método que usó David para hallar la fórmula exacta en su artículo del 90, eso es lo que hace, halla las condiciones necesarias de optimalidad usando el lagrangiano, ya, y de manera muy ingeniosa, ¿verdad? Arregla las cuentas y llega a la forma elegante que ya nos mostró Gilberto. Entonces, ese resultado viene dado, es un problema en esencia de mínimos cuadrados, y su solución analítica viene dada por esto. Entonces, lo que hicimos después es simplemente hallar expresiones, las expresiones cerradas del operador adjunto y del operador observacional junto con su adjunto, el inverso. Y bueno, encontramos que esta fórmula ya la sabía porque ya la había encontrado Gilberto. Simplemente fue su generalización y fue verificada para cada en el escenario K. También calculamos analíticamente la forma cerrada del inverso del observable por su adjunto. Todo esto funciona si yo me restringo a un subespacio W, que es todos mis observables que satisfacen las condiciones de observabilidad, de factibilidad. Se prueba que ese espacio es un subespacio cerrado de mi espacio de las funciones observables.
Entonces, pues simplemente sustituyendo las fórmulas analíticas que tengo del adjunto y de este operador T por T asterisco inverso, se obtiene exactamente la fórmula que es la generalización de la fórmula que obtuvo David en el 90 del siglo pasado. Bien, otra cosa interesante, no sé si lo tengo aquí. Aquí está. Otra cosa interesante, como el operador, los operadores T adjunto y T adjunto inverso son operadores continuos, entonces todo este operador es un operador continuo, y entonces tengo que la solución de mi problema está acotado por esta M, que es la norma de este operador, en espacio de operadores, por la norma observable. Eso quiere decir que la solución depende continuamente del lado derecho, lo que dice de mi observable, y lo que dice que el problema es bien planteado en el sentido de Hadamard con respecto a mis observables. Bien, paso al problema con restricciones. El problema con restricciones es igual minimizar mi mismo funcional con las restricciones dadas por mi operador observacional y más la no negatividad. El cono positivo, en este caso el cono positivo son las funciones en L2 sobre el cubo, sobre mi K cubo, que son no negativas casi donde quiera. Entonces, ese define un conjunto convexo cerrado no vacío, ¿sí? Y las cuales voy a... no vacío. Y bajo las condiciones de factibilidad, sabemos que el conjunto que voy a denotar su F, que son las soluciones factibles, o sea, que satisfacen la ecuación Tx igual a F, sabemos que es una variedad no vacía, lineal y cerrada. Entonces, nuestra pregunta es, ¿bajo qué condiciones la intersección del cono positivo con su espacio lineal, mi variedad lineal de soluciones admisibles, se intersectan y que esa intersección sea no vacía? Es muy fácil dar ejemplos, se lo pueden ustedes imaginar en el plano, ¿verdad? Dibujen su espacio lineal y trasládenlo fuera del positivo, ¿verdad? Entonces, pues ya esa no tiene por qué darse, que sea no vacío. Entonces, y en el caso que se den condiciones bajo las cuales esto sea no vacío, que aquí viene a continuación, me lo voy a saltar por razones de tiempo, estoy viendo que ya se me está acabando el tiempo. Entonces, lo que sí sé que en el caso que este conjunto, que es la intersección de mi cono positivo con mi variedad lineal, si es no vacía, el problema se reduce a buscar el punto del origen más cercano a un convexo no vacío y cerrado. Y ese es el problema de la proyección convexa, que está aquí anunciado. Es el problema de la proyección convexa, aquí lo estoy anunciando en caso general, y es esto mismo mi problema en el caso que hacia el elemento A sea igual a 0. Entonces, ese problema tiene solución, que se conoce como teorema de la proyección convexa, e inclusive está caracterizada la solución por estas desigualdades que se conocen desigualdades variacionales, ¿sí? que no son otra cosa que las condiciones necesarias de optimalidad, que posiblemente sean el equivalente a las con Tucker. Pero mi enfoque es más hacia mi experiencia que tengo en problemas de formulaciones variacionales en parciales, y entonces va un poco más en esa dirección. Este operador, a diferencia, este es un operador de proyección. Este operador definido que a cada F le asocie la solución más cercana al origen, más cercano a F, perdón. En el convexo define un operador que es de proyección, pero ahora ese operador de proyección es no lineal.
Sin embargo, ese operador es continuo. Y entonces la solución del problema de posición convexa es bien planteado en el sentido de perturbaciones en el elemento A que yo doy. Esto corresponde al problema original, cuando en vez de buscar el más cercano al origen, busco el más cercano a una cierta matriz dada o un cierto tensor dado. Bien, pues particularizando ese resultado, pues tengo esta caracterización de la solución. Esto bajo el supuesto que el conjunto C sub F del no vacío viene dado por esta manera. De esta manera, pero esta relación no me dice nada explícitamente con respecto a mi vector observable. Esto te explica la dificultad, como dijo Gilberto, de tener una solución cerrada en el caso de condiciones de no negatividad. Tenemos tarea todavía por trabajar acá, porque lo que yo quiero probar es la continuidad de mi solución, ¿sí? Pero con respecto a perturbaciones en mi observable. Y esto no da para eso. Bien, hay un caso que estudian Gilberto, ilustran Gilberto y David, que es el caso en donde las funciones, las vectores de suma por renglones y suma por columnas son de entrada no negativas. Entonces, bajo estas condiciones, en este caso, entonces se puede mostrar que precisamente el conjunto de la intersección de la variedad lineal con el cono positivo es efectivamente no vacío. Bueno, por razones de tiempo, aquí ilustro, se va a ilustrar con el caso, ¿cómo le llamó? Instancia 2D. La instancia 2D, el mismo problema, pero en instancia 2D quiere decir que nada más estoy usando dos variables, mis funciones son en dos variables. Entonces, en ese caso, el problema se discretiza usando regla del trapecio y se va afinando la partición hasta que las soluciones se parecen mucho dada una cierta tolerancia. Ahí está todo eso explicado, está explicado en el artículo. El algoritmo es el mismo, bueno, es una variante del que está en el artículo, ¿cómo se llama? De 2016, porque aquí hay que estar haciendo cálculo de cuadraturas numéricas. Es una adaptación del algoritmo, pero es el mismo que mencionó, ¿cómo se llama? Gilberto, de donde hay ceros, hacer los negativos ceros y irlos moviendo, pero ahora en donde los valores que se obtienen son a través de integrales. Y se hizo un experimento numérico con estas funciones f y g, que son una cuadrática y una cúbica, que sí cumplen mis condiciones de factibilidad. Se tomó como tolerancia 10 a la menos 1 y sus intervalos que se obtuvieron para la convergencia, el tamaño de paso en cada uno de ellos, en cada una de las direcciones son delta 1, delta 2, resultaron ser estas. Para eso se generaron los vectores, uno de 160 entradas y el otro de 256. O sea, y el resultado final es esto, en donde lo más claro son los valores más grandes y lo que está en negro son ceros. Entonces, pues eso es la solución que se visualiza no negativa, que es muy interesante porque se ve exactamente en donde por ejemplo, aquí abajo esta función acá abajo llega a este valor, entonces da más chance a que haya más ceros, mientras que acá, como es más grande, da más chance a que haya valores más grandes, ¿sí? Junto con esta otra oscilación. Y bueno,
Eso es, entonces, en concreto el trabajo, en resumen de esta segunda parte. Mm, Y y muchas gracias por su atención. No sé si Bueno, haya preguntas. eh, con eso terminamos la parte de la plática. Y lo que sigue ahora es la intervención de algunas personas que de alguna manera fueron cercanas a David. O sea, sabemos que hay muchas otras personas que fueron cercanas, entre ellos Adolfo Sánchez, pero yo lo contacté y nunca me contestó, entonces pues tuvimos que prescindir de él, y algunas otras gentes que, bueno, pues no logramos contactar, ¿no? Pero creo que tenemos un buen grupo. Entonces, pues si quieren empezamos con los más jovencitos y luego ya nos seguimos con los que conocieron más a David. No sé qué les parezca. Entonces, si quieren empezamos con Canek. Son 6 personas las que están aquí apuntadas, entonces más o menos vamos a pensar que tienen 5 minutos cada quien para hablar, y entonces le daremos la palabra a la siguiente persona. Adelante, Canek. Gracias, Gilberto. También gracias por invitarme. A los organizadores. Ya, nada más rápidamente déjenme decir que comienza a ser un poquito desconcertante que me digan de los jovencitos, porque la verdad ya no, me estoy alejando de ese grupo cada vez más y más. La primera foto que mostró Gilberto de David, de esta conferencia, de este congreso en Argentina, es de 1979, y es un hecho que he tenido claro desde que conocí a David, pero que cada vez que cada vez que me lo ponen enfrente, me saca de onda igual que la primera vez. Es justamente toda la trayectoria que ya lleva David. Dejen ustedes antes de que yo lo conociera, antes de que yo naciera. Esa foto que mostró Gilberto es del 79, yo tenía entonces 2 años. Una de las cosas de las que estoy celoso de Gilberto, digo, de las muchas, es justamente que él tuvo la oportunidad de no solo trabajar, sino convivir con David durante décadas. Yo a David lo conocí en el 2013, cuando me solicitó para que lo ayudara como asistente en los trabajos de distritación en el entonces IFE. Y estos 7, 8 años con los que yo pude trabajar y convivir con él, sin duda alguna han sido de los más significativos en mi vida profesional, pero también en mi vida personal, de mis amigos, de mis mentores. Fue durante ese periodo de tiempo que conocí a David que yo, bueno, que trabajé en el IFE primero y después en el INE, que me doctoré, que conseguí mi plaza en la Facultad de Ciencias, que publiqué mi primer libro como autor yo solo. Y en todas estas cosas, a veces de manera muy tangencial, pero como que ahí estaba David, como que siempre estuvo presente. Ya lo he dicho en varias otras ocasiones, sí como amigo, sí como mentor, pero sin duda alguna también como figura de lo que me gustaría poder aspirar a ser, pero de hecho no me atrevo porque me queda claro que no. Vamos, que los zapatos de David son terriblemente difíciles de llenar, y me queda claro que yo no seré el que haga eso. Fue muy poco tiempo, a mí se me hace muy injusto en particular
malditos ustedes los grandes, los viejitos. Muy injusto que a mí me tocara tan poco tiempo de convivencia con David. Pero aún así estoy muy agradecido de que al menos eso yo pudiera pasar con él. Por supuesto está nuestro trabajo académico y nuestro trabajo profesional en el INE y en el IFE, pero yo sinceramente lo que más voy a extrañar es como decía Gilberto, ese gusto que tenía David por la buena comida y la buena bebida, que después de una tarde de estar trabajando intensamente fuera así de, vamos a mover el bigote y vamos a comer un buen corte y tomarnos un buen vino. Yo sé que el mundo, el país y la universidad, sin duda alguna, perdieron a uno de sus grandes científicos, pero para mí lo importante es que yo perdí a uno de mis mejores amigos y a un gran mentor. De verdad, David es irreemplazable en muchos sentidos y me agrada ver cómo se le celebra tanto sus logros académicos y profesionales, pero realmente eso queda que era un montón, por cierto, o sea, David es de los grandes. Como decía Gilberto, es NI3 y en algún momento director del Instituto de Matemáticas, sucursal Cuernavaca, etcétera, etcétera, o sea, todos sus logros. Pero realmente todo eso queda completamente reducido si lo comparamos al espectacular ser humano que era David. No solo su calidez y su educación, su gentileza, que le salía naturalmente ser un caballero en todas las circunstancias. Yo creo que esa es la pérdida más grande para mí y es sin duda algo que voy a extrañar toda mi vida, que voy a tratar de aspirar a hacer eso, que como les digo, estoy consciente que voy a fallar miserablemente, pero pues esa era otra de las características de David, ¿no? Que siempre se enfrentaba a cualquier cosa, ya fuera personal o académica, con una sonrisa y con una actitud de, pues vamos a hacer lo que se pueda, y al maldito en general le salían las cosas, no como necesariamente al resto de nosotros, que fallamos miserablemente. Entonces voy a tratar de aspirar a ser como él, aunque sé que voy a fallar en ese aspecto. Y pues yo sí extraño mucho a David y agradezco mucho estos homenajes que hemos tenido con él todos los años, pero pues realmente su legado va a continuar toda la vida en su producción académica, en sus alumnos y en nosotros, los que tuvimos la suerte de trabajar con ellos, aunque fuera solo unos cuantos años. Y pues bueno, yo le voy a parar aquí antes de que empiece a llorar como niña chiquita. Y supongo que el siguiente chiquito sería Caleb, pero no me queda claro. Gracias. Es que eres tragaños, Canek. No, bueno, yo con el paso del tiempo cada vez me pongo más guapo, pero también cada vez más viejo, eso no cambia. Caleb. Gracias, doctor Gilberto, por la palabra. Amor, es que aquí está mi pequeña cerca. Yo quiero decir que cuando conocí al doctor Romero fue en una circunstancia tal vez no muy agradable. Mientras él era director del instituto, yo cometí una indiscreción y él me llamó la atención. Esa fue la primera momento en el que lo conocí, pero yo recuerdo que me trató con mucha ecuanimidad, fue muy amable, a pesar de que fue una llamada de atención y que se le agradezco mucho. En aquel momento me dejó una buena imagen porque su trato fue muy amable conmigo a pesar de esta circunstancia poco agradable. Y más adelante, en el 2013, recuerdo que mientras estaba estudiando la maestría en la unidad de Cuernavaca del Instituto de Matemáticas, estaba tomando un curso de gráficas y me iba a las palapas, a los pizarrones a resolver problemas y coincidía en algunas ocasiones con el doctor Gilberto, salía con el doctor Romero a tomar su café en la media mañana y a veces coincidíamos y platicábamos, ¿no? Sobre los problemas que estaba resolviendo, me daban algunas sugerencias. De una manera muy, muy amena, muy amable. Y
en una de esas pláticas, o quizá fue en el pasillo en algún pasillo del instituto, recuerdo que una vez me planteó un problema aparentemente sencillo de coloración de mapas. Y este problema eventualmente se convirtió en mi trabajo de tesis de maestría. Entonces, el doctor Romero, pues, fue amigo, fue mentor. Le agradezco mucho la oportunidad de haberme mentoreado, de haberme enseñado, haberme introducido. En aquel entonces yo estaba como inclinado hacia las matemáticas puras, hasta que lo conocí a él y al doctor Gilberto. Me llamaron la atención las aplicaciones y me he dirigido desde entonces en ese camino. Y entonces él me dirigió esta tesis de maestría. Yo les quiero enseñar un par de láminas nada más, no voy a hablar del problema, nada más quiero mostrarles unos resultados. Bueno, creo que no puedo hacerlo ahora, pero bueno, el problema básicamente consistía en seleccionar un conjunto de colores para colorear un mapa, ¿no? Tengo entendido que, como Canek mencionó, estaban trabajando en un problema de distritación en aquel entonces, y una situación que requería atención era cómo colorear los mapas de manera que los colores no se confundieran tan fácilmente. Entonces, pues este es un problema de optimización combinatoria. El doctor Romero me llamó la atención, me jaló hacia ese problema, hicimos una tesis, el doctor Gilberto también participó. Y ahora que estoy pues en la culminación de mi proyecto de doctorado, pues le agradezco el haberme introducido a esta rama tan bonita, ¿no? De la optimización, junto con el doctor Gilberto también. Ahora el doctor Gilberto es quien ha dirigido mi tesis de doctorado y resulta, bueno, no tan extraño que el problema que trabajamos en esta tesis fue propuesto por el doctor Romero, ¿no? Siempre que lo veía me salía con muchas preguntas, variantes acerca de este problema, y entonces fue inevitable considerarlo para el trabajo de tesis, que ahora, bueno, está en revisión, está próximo esperemos, a ser aceptado. Entonces, le agradezco mucho por haberme enseñado, por haberme mentoreado, por haberme mostrado su amistad, aunque pues la diferencia de años, como dijo Canek, yo ni había nacido cuando vieron esta foto. Yo nací unos años más adelante. Sin embargo, él me trataba con mucha amabilidad, ¿no? Con una gran amistad. Yo siempre me dirigía a él como doctor Romero, como ahora lo hago ante ustedes por respeto a su trayectoria, pero él siempre me decía, no me digas así, dime David, ¿no? Entonces, en su trato, él me trataba, digamos, de una manera igualitaria, aunque pues yo no tengo ni la experiencia ni la trayectoria que tiene el doctor Romero. Y le agradezco mucho realmente el privilegio, la oportunidad de haberle conocido. Y como todos lo han expresado, pues su partida pues, nos ha causado una gran tristeza, una gran pérdida. Gracias por esta oportunidad de participar en esta remembranza del doctor Romero. Bueno, gracias, Caleb. Bueno, vamos a cambiar el criterio de quién va a hablar. Vamos a darle la palabra a las damas, ¿no? Porque si no me van a decir que soy un misógeno. Entonces, Jamás lo haríamos. Susana, ¿por qué no nos platicas? Sí. Bueno, yo escuchando esto de la primera foto que pusiste, bueno, yo por supuesto que ya había nacido hacía tiempo, pero yo en ese momento yo todavía no conocía a David, y entonces me pongo a pensar, ¿y cuándo lo conocí? No sé, porque pues en el IMAS, claro, ¿no? Pero no tengo ni idea de en qué años lo conocí, los 80 seguramente, ¿no? Esa foto tuya que mostraste la primera, pues a ese David yo no lo conocí. Pero bueno, ha sido, y así a lo largo de mi carrera, uno de mis más queridos amigos y colegas, ¿no? Uno de mis grandes. Entonces está en mi corazón. Y yo preparé una cosita de nada más para hablar del problema con el que trabajé con él durante algunos años, que fue, es que trabajar con él era un placer,
O sea, además, su mente geométrica me dejaba siempre pasmada. Era impresionante la capacidad geométrica que él tenía para visualizar. O sea, yo para nada. Entonces, fue así. Y entonces me voy a permitir compartir pantalla. Espero poder lograrlo para mostrarles nada más un momentito déjame ver, aquí está. A ver, compartir. Me voy al principio. ¿Me están viendo? ¿Están viendo Sí. mi pantalla? Sí. Sí. Bueno. Ay, ¿por qué estoy acá? Remembranzas de la colaboración con David Romero, ¿no? David, mi querido amigo y colaborador, como digo, trabajamos en un tema muy interesante y muy divertido también, que era encontrar la estructura geométrica óptima de moléculas, en este caso de moléculas que tenían cúmulos de átomos, es decir, digamos, limitado número de átomos, ¿no? Y que había que minimizar una energía potencial. Entonces, trabajamos desde el 94 hasta el 99 en esto, publicamos 5 artículos, tenemos 270 citas sin autocitas, bueno, por decirlo, ¿no? Entonces, la estructura óptima de cúmulos, para darles un ejemplito, por ejemplo, un cúmulo con 34 átomos en una estructura de tipo IC, que bueno, no tengo el tiempo de explicar esto, pero es una cierta estructura, tiene 10 a la 11 posibles configuraciones, el de 34 átomos. Con eso se dan cuenta de que hay que hacer algo sofisticado para poder encontrar estas geometrías, y entonces hay que usar, por ejemplo, un método de optimización, ¿no? Para encontrar una geometría que tenga la mínima energía potencial. En este caso estamos usando únicamente, como son clústeres, estamos usando únicamente la energía de Lennard-Jones. Ya para moléculas más complicadas hay que tomar otros términos en la energía. Pero además porque la naturaleza optimiza la energía. Es decir, es lógico pensar que la estructura de estos átomos, de este cúmulo de átomos, es aquella que presenta la mínima energía. Entonces, bueno, pues ¿qué es Lennard-Jones? Tiene este tipo de, o sea, numéricamente es muy compleja, porque me está hablando de la distancia euclidiana entre dos átomos PI y PJ, pero es elevada a la menos 12 menos elevada a la menos 6. Esto numéricamente hay que tener cuidado con este tipo de términos. Bueno, entonces, si tenemos n átomos en las posiciones P, que además la posición son 3 dimensiones, entonces el número de variables con el que vamos a trabajar la optimización es la posición de cada uno de los átomos, y cada uno de ellos pues está en el espacio tridimensional. Entonces, se trata de encontrar las coordenadas de cada átomo tal de que se minimice la energía potencial de Lennard-Jones, que les digo, este término es numéricamente delicado. Y además, resulta que el número de mínimos locales crece exponencialmente con n. De manera que obviamente hay que usar optimización global. Y pues no está sencillo el asunto. Entonces, espérenme que para cambiar de página, ok, entonces aquí hay que usar optimización, pero también hay que usar intuición geométrica. Bueno, el hecho es que antes de nosotros ya había un estudio muy claro en el que un autor Nordby había asumido que siempre había un crecimiento, porque ¿de qué se trata? Se trata de que tienes una estructura, llega un nuevo átomo donde se coloca, ¿no? Y entonces hay o sea, lo que se trata es como de hablar de una secuencia de crecimiento, cómo van creciendo. Y Nordby asumió que iba a ser icosaédrica siempre. Y entonces él publicó los resultados para el número de átomos entre 13 y 147, asumiendo esta secuencia icosaédrica.
Bueno, nosotros trabajamos, fue el primer trabajo que hice con David usando el método del túnel que desarrollé y que tengo un código hecho desde hace mucho tiempo, y encontramos una excepción de lo que decía Norby, que era una estructura de 38 átomos y que se trata del tetracahidecaedro. Y lo que es, bueno, esta estructura es impresionante, pero una cosa muy que llama la atención es que fue estudiado por Arquímedes 3 siglos antes de Cristo y que ya se sabe que está presente en cristales, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? La optimización fueron 38 átomos, pero esto implicaba 114 variables de optimización en un algoritmo de optimización global, que ya son palabras mayores, ¿no? Y para que se den una idea nada más de la estructura, puse aquí una imagen que encontré del tetracahidecaedro, en tanto que el icosaedro, que lo puse al lado para que se den cuenta, pues nada que ver uno con el otro. Por cierto, el día que presentamos el resultado del clúster de 38, estaba sentado un colega americano ahí en el público, y esto lo menciono para los jóvenes sobre todo, porque lo presentamos y sí teníamos reportes del INRIA. Yo trabajaba en esa época mucho en Francia, y entonces en el INRIA sacamos un reporte interno, pero no lo habíamos publicado en una revista. Bueno, David llegó además a la conferencia con un kit que él siempre conseguía de bolitas y palitos para hacerlas, para crear allí la estructura y presentarla físicamente, lo que llamaba mucho la atención. Y este cuate, O'Leary, creo que se llama, estaba sentado allí, dimos los datos, muchos datos sobre las características de este tetracahidecaedro, y salió de la sala y se fue a su cubículo, y en un mes ya lo tenía publicado en un artículo. Entonces, lo que les digo es, aguas con lo que presentan en Congreso que no hayan publicado. Pero bueno, ya yo decía, vamos a aclarar esto con el editor de la revista, y Roland Novinsky me dijo, mira, no tiene ningún caso, olvídalo, ¿no? Entonces, pero bueno, fue uno de nuestros momentos, David y yo muy enojados después, ¿no? Por esta situación. Bueno, después lo que continuamos era para clústeres mayores, ¿no? Que eso sí no estaban publicadas las estructuras como las de Norby, ¿no? Y aquí tuvimos que trabajar con un algoritmo genético, porque el algoritmo genético realmente puedes diseñarlo ad hoc para tu problema, ¿no? Y entonces era el algoritmo genético con una búsqueda estocástica. Bueno, por supuesto que la intuición geométrica sobre el crecimiento que tenía David fue fundamental, porque fue justamente con toda la capacidad que él tenía de mirar las estructuras, que se lo incorporamos al genético toda esta información. ¿Y qué hicimos? Que en las poblaciones iniciales, después de cada generación, siempre estábamos seguros de meter cierto tipo de estructuras, las ICFC, decaedros puros, y además, por supuesto, los mejores candidatos que habíamos obtenido hasta ese momento con la potencial de Lennard-Jones. Y luego en las mutaciones también nos dimos cuenta que había veces que la mutación se generaban estructura con picos, y entonces en las mutaciones, forzábamos mutaciones que eliminaran estos, y entonces el hecho es que al final se tenían morfologías de 4 tipos, ¿no? Y nosotros sí publicamos todas las geometrías en este rango, y ahí es que sí tenemos citas, ¿no? Bastantes citas. Bueno, en todos tenemos citas, pero sobre todo en este último artículo, porque ahí sí publicamos todas las estructuras óptimas en este rango que nosotros habíamos obtenido. Y entonces, bueno, pues le estoy diciendo a David que fue un gran placer y una experiencia muy enriquecedora, no nada más colaborar con él, sino ser su amiga, ¿no? En este interesante proyecto también nos divertimos muchísimo.
Y bueno, nada más quiero terminar esto diciendo que fue una pena que paráramos este proyecto, porque lo que ya empezaba en ese momento, cuando estaba el último artículo, ya estaba la gente trabajando sobre proteínas, o sea, sobre estructuras óptimas de proteínas, que por supuesto tenían, insisto, más términos, la energía, para minimizar la energía se tenían que considerar no nada más Lennard Jones, otro tipo de potenciales, pero ya estaba la gente empezando en esto. Y hoy en día, bueno, por supuesto que el conocer la estructura óptima de las proteínas, en el caso del que estamos viviendo del COVID, para estudiar los virus hay que conocer las estructuras óptimas y por supuesto en la generación de vacunas. Entonces, es absolutamente fundamental conocer las geometrías de las proteínas y bueno, pues lo que nosotros hicimos fue muy seminal en este sentido porque, como ya había mencionado, la parte de Lennard Jones es la que numéricamente puede dar muchos problemas en el caso de la optimización. Entonces termino diciendo gracias, amigo querido, sigues en mi corazón porque lo siento junto a mí, ¿no? O sea, y incluso platico con él. Así que bueno, con esto yo me despido. Los que les interesen las publicaciones que hemos hecho, pues me avisan y yo se las envío. Gracias a todos. Ay, regreso aquí a donde están ustedes. Ay, no sé por qué no puedo salir de mi pantalla. Tengo que salir de quitarle... Dejar de compartir. Dejar de compartir, sí, a ver, no compartir, no. Arriba, creo que está. No sé por qué no puedo regresar a dejar de compartir. Ay, siempre tengo problemillas con estas cosas. A ver, déjame quitar y aquí me meto aquí y Zoom, salir de Zoom, no. Estoy en Zoom, no quiero salir, cerrar las ventanas. Debe haber un botón que diga ver opciones. Ajá. Siempre hay Y en ver opciones debe haber uno que debe decir dejar de compartir. Permita, aquí ya estoy, creo que ya estoy aquí con ustedes, sí. Ok. Ay, no sé, no, ya otra vez se me fue. No, está bien ya. Está bien. Ya estoy, ¿no? Ya estuvo, sí. Gracias a todos. Carmen. Gracias, Gilberto. Bueno, oyéndolos a todos ustedes, me doy cuenta que es mucho más grande el legado que yo pensaba de David. Es colega de muchos, contribuyó en muchos trabajos, en la práctica, amigo de muchos, muy querido por todos. Yo me permití escribir unas palabras para no llorar en el intento. Conocí a David en un curso de optimización combinatoria en la Facultad de Ciencias alrededor de los años 80, en los últimos semestres de mi carrera. Acababa de regresar de Francia, de su posgrado de Francia, casi. Sí lo conocí en la foto, la primera foto que mostró Gilberto, más o menos en esos alrededores. El curso era a las 7 de la madrugada y yo jamás había podido seguir a esa hora algo, pero las clases de David eran buenísimas y no podía perdérmelas. Era un excelente profesor. Aún recuerdo la forma de plantear sus problemas, despertando gran interés en nosotros. Su manera súper motivante de introducirnos en la teoría de complejidad, las matrices Dub y Book que trabajaba, los algoritmos heurísticos desconocidos para mí hasta entonces, los glotones, recocido simulado, los genéticos, y me acuerdo cómo los describía. El primero de ellos, el glotón, iniciaba con una descripción que me encantaba. Formo las aristas de la más guapa a la menos guapa y en ese orden las vamos considerando. Las tareas a las que dedicábamos horas demostrando resultados y diseñando algoritmos eran muy placenteras y él dispuesto en todo momento a asesorarnos. Su ayudante también, por cierto que era Pano, el ayudante en ese curso. Tengo sus palabras presentes a más de 40 años de distancia.
Posteriormente, tuve la oportunidad de asistir a conferencias y seminarios en donde él participaba de alguna manera. Ahí conocimos a personajes tan importantes en mi vida como Gilberto, a su director, Herbert Renaud, y despertó tal pasión en nuestro equipo de trabajo, formado desde la licenciatura, por cierto, en él estaba Luis, mi esposo, que todos, que éramos 5, decidimos inscribirnos en el posgrado de investigación de operaciones de la Facultad de Ingeniería. Fue algo que él nos alentó a hacer. David tenía una naturaleza inquieta en el trabajo, como hemos visto en lo que han platicado ustedes. Lidiaba con problemas complejos en diversas instituciones y aplicaba sus conocimientos en la práctica. Y eso retroalimentaba al profesor y al investigador, desarrollándose en ambas ramas con gran éxito siempre. A partir de las reuniones académicas, surgieron las sociales, y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a la persona. Descubrimos al David que amaba intensamente la vida, que quería profundamente a su familia, a su esposa Gina, a sus hijas Caterina y Tatiana, a sus amigos. Fue un personaje súper especial que daba a quererse de inmediato, siempre dispuesto a compartir y departir, como ustedes han platicado, con la sonrisa a flor de boca. Recuerdo con gran cariño que a mi boda asistió con la pareja más hermosa, una de sus hijas. Recuerdo las comidas con los amigos, las reuniones en casa de alguien, las salidas nocturnas, algún baile en el Bar León, en fin, tanto que compartimos. En los últimos años, a pesar de la distancia y las circunstancias que espaciaron las oportunidades de vernos, cuando lo hicimos nos poníamos al corriente y era como si no hubiera pasado el tiempo. En lo personal, David significa un queridísimo amigo con el que siempre conté. Siempre me alentaba. Si iba a exponer algo en un congreso y me entraba el pánico escénico, él me decía, nadie sabe más que tú. Y así me alentaba. Siempre estaba dispuesto a darme valiosísimos comentarios sobre mi trabajo. Algún ejemplo, cuando le mostré mi libro sobre teoría de redes, me dijo, ¿por qué no completas tal cosa? Y me hizo reescribir algún que otro capítulo y agregar 2. En el plano personal siempre tenía las palabras precisas. Bravo, lo hiciste muy bien. Qué padre está eso que están haciendo. Y se alegraba de lo bueno que sucedía. O me decía, tienes derecho a ser feliz, y me confortaba cuando algo no iba bien. Asimismo, compartía sus vivencias, sus alegrías y sus tristezas conmigo. Espero yo haberle dado algún consuelo como él lo hacía conmigo. David es una de las personas que marcó mi vida y doy gracias por haberlo conocido y porque me haya honrado con su amistad. Siempre lo extrañaremos. Siempre estará presente en nuestros corazones. Está con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, ahora tengo una decisión difícil entre Pedro y Pano, pero creo que vamos a oír primero a Pedro y vamos a dejar al final a Pano. Bueno, primero que nada quiero agradecer a los organizadores de este homenaje porque tengo la impresión de que ustedes buscaron a los expositores y yo creo que yo fui el único que dije que yo quería exponer en este homenaje. Y es que hay cosas que son cosas personales y que mucha gente no sabe. Yo conocí a David en 1985. Él presentó un trabajo en el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana en Hermosillo. Yo asistí a su trabajo. Ahí presentó los detalles del modelo del despacho económico, que es un problema muy importante para el país porque trata de cómo todas las plantas que producen energía eléctrica tienen que producir para que se satisfaga la demanda que se tiene, para que cumplan con las restricciones de operación de las plantas, que todo sea lo más barato posible, etc. Yo soy autodidacta en el área de optimización y en aquel entonces estaba trabajando un problema que era el problema de
programación de dietas por medio de menús. Y tenía la misma estructura que tenía el problema que estaba comentando David. Entonces, cuando terminó su exposición, pues yo fui, lo saludé, me presenté y le dije que tenía un problema, que me interesaba que me diera su opinión. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo, tomamos un café en uno de tantos lugares que tiene el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, y más tarde decidimos seguir en un buen lugar para comer y empezamos a tomarnos unas cervezas, cosa que continuó durante toda la semana del Congreso. A partir de ahí, David y yo nos hicimos muy amigos. Y de hecho, él vino, no sé si entre 5 o 10 años, todos los años a la ciudad de Hermosillo, en donde nos ofrecía un curso de una semana y además nos daba una plática. El curso podía ser de lo que él quiera. Así es que en el transcurso, los estudiantes de aquí de Sonora vieron teoría de gráficas, complejidad, métodos heurísticos, bueno, un gran panorama de áreas de matemáticas. Yo, en lo personal, pienso que eso ayudó a que mucha gente, porque a mi juicio son bastantes los que estuvieron asistiendo a esas pláticas, después siguieran en campos que son muy, muy afines a lo que David presentó. De hecho, de los estudiantes con los que yo trabajaba, varios estudiantes siguieron por el área de matemáticas aplicadas y en eso tuvo mucho que ver la formación que les dio David. Adicionalmente a sus venidas, resulta que yo iba, porque todo era por medio de un convenio del UNAM con la Universidad de Sonora. Si él venía para acá, pues yo podía ir para allá. Y también durante muchos años fui a Cuernavaca. Y llegaba, platicaba, en un principio él me daba artículos, platicábamos de un problema, platicábamos de códigos, etcétera, etcétera. Poco a poco me fui haciendo más sólido en el área de optimización, empecé a trabajar con otras personas, empezamos a abordar otros problemas y ya eso dio tema de pláticas para otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, él demostró mucho interés por el enfoque con el que nosotros, con el que el doctor Luis Morales y yo trabajábamos el problema de configuraciones de moléculas. Ahí tuvimos resultados muy interesantes y se convirtió eso en tema de plática de muchas reuniones. Todas las intervenciones que ha habido hasta ahorita siempre comentan de algo que tenía David, o sea, algo que era muy importante en él, su forma de ser. Era muy cálido, muy amigo, muy sincero, muy puesto a apoyarlo a uno en lo que él pudiera hacer. Parte de ese apoyo nosotros lo sentimos en varias escuelas nacionales de optimización y análisis numérico a las que él asistió, a veces como ponente, a veces como cuando se hizo allá en el Instituto de Matemáticas de Cuernavaca como responsable de la sede. En fin, fue mucho lo que él hizo. El último detalle que yo creo que refleja en buena parte como él es, ya hace como 2, 3 años, yo estaba trabajando en modelos de pronósticos con algo que se llama, los definí como modelos híbridos, porque tienen una parte de serie de tiempo y otra parte de reconocimiento de patrones, y que son muy precisos.
Y con eso se estaba modelando un problema muy importante para el país, que es el problema de el pronóstico del consumo de energía del día siguiente. Entonces, en una NOAN se los platiqué a Gilberto y a David. Ellos después me invitaron al Instituto de Matemáticas en Cuernavaca a que les platicara más a detalle el modelo. Ahí se estableció un contacto para que hiciera una exposición en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y Energías Limpias. Ahí tenía al staff mayor en el área de pronósticos de energía eléctrica del país y hubo muy buenos comentarios sobre eso. Y eso no se hubiera podido conseguir sin alguien que no hubiera podido detectar que ese problema era valioso y que había que tratar de empujarlo. Entonces, yo me siento muy agradecido con David. No sé si sea buen matemático o buen matemático aplicado. Bueno, yo creo que sí lo soy. Pero sé que mucho de ello se lo debo a él. A todas las pláticas que tuvimos, a todos los detalles. Oye, que piénsale por acá, que piénsale por allá. Es una lástima que él haya fallecido, y más por esta maldita enfermedad. Pienso que David va a dejar un espacio, o ya dejó un espacio muy difícil de llenar, y por lo menos nos va a tocar quedar su recuerdo por muchos años. Gracias. Gracias, Pedro. Pano. Vemos que vas en tu nave espacial. Sí, estoy aquí en el Enterprise. Decidí dejar la pandemia y estoy en el espacio. Oye, pues qué gusto verlos a todos. Carmelita, qué bárbaro, hace millones de años. Bueno, no tantos para ti. Tú siempre joven. Susana, qué gusto verlos. Y sí, recordar a David. Me dijeron que tenía que ser breve. No se puede ser breve. Recordar a David. El impacto en la vida de pues, todos los que estamos aquí es tremendo. Yo debo decir que los mentores, o sea, los pilares que me llevaron en mi carrera de matemático aplicado son tres: Agustín Cano, David y Gilberto, ¿no? Pero con David tuve más interacción por circunstancias de la vida, ¿no? O sea, nuestras carreras profesionales se intersectaron muchas veces, ¿no? Y la primera intersección fui su ayudante en optimización combinatoria y todo de la clase del que hablaba Carmelita. Y en esa época yo estaba haciendo la tesis con Agustín Cano. Se supone que o sea, el tema era atacar el problema de programación entera como un problema de teoría de grupos. El tema precioso. Y Agustín se le presentó la oportunidad de irse, creo que se fue a Nueva York o a París, no me acuerdo. Y entonces le pidió a David que si me asesoraba, ¿no? Entonces, David fue mi asesor de tesis de licenciatura en este tema tan interesante. Entonces, por esas épocas llegó Gilberto de Waterloo, nos empezó a hablar de matroides, matroides orientados, polimatroides, y esa pasión de Gilberto por las matemáticas, o sea, es incendiaria, ¿no? Y pues, lo mismo con David, ¿no? De aplicar y todo, y pues yo quiero ser así, o sea, a lo mejor no soy tan bueno como ellos, pero yo quiero ser así. Y con bastante guía de los dos, de David y Gilberto, pues seguí los pasos de Gilberto, ¿no? Me fui a Waterloo, exactamente al departamento de Management Science, donde estuvo Gilberto,
pero combinaba todas las clases de programación matemática y combinatoria, y todo lo que era matemática me iba a Ciano, ¿no? Combinatorics and Optimization, que en esa época Waterloo era líder en el mundo, ¿no? Erdos era adjunto, estaba Edmonds, Poulet-Blanc, no había realmente gigantes ahí, ¿no? Entonces tomar clases con ellos era una cosa impresionante, ¿no? Pero por una gran influencia de David, a mí siempre me han gustado las aplicaciones, ¿no? O sea, es como aterrizar la matemática, ¿sí? O sea, primero ver un problema y abstraerlo, ¿no? Y después, creo que eso de alguna manera se lo aprendí a David, ¿no? Poder hacer esas abstracciones y encontrar, pues este es un problema de programación lineal, o este es un problema de teoría de colas, o así, ¿no? Poder identificar qué tipo de problema es. Podía dar el primer paso así de formularlo y todo eso, y después colaboraba con matemáticos y ya los afinábamos y todo, ¿no? Entonces, pues mi tesis de maestría y doctorado estaba relacionado con el tema de manufactura, de hacer programación de la producción, en el que se combinaba cargas de trabajo, lo que se llamaban lotes de producción, y secuenciación, ¿no? Porque había diferentes productos, ¿no? Entonces, en esa época se hacían las cosas jerárquicamente, ¿no? Primero se calculaban qué trabajos, de qué tamaño iban a ser los lotes de producción o cargas, y después se hacía la secuenciación, ¿no? Y un israelita, se llamaba Goldratt, diseñó un sistema, escribió un libro y empezó a hacer muchísimo dinero. Entonces, la gente de Cornell, Conway, Maxwell y todo, pues empezó a preguntar, a ver, pues publica tus cosas, y él dijo, no, es propietario. Entonces, pues enojadísimos, entonces se empezaron a formar congresos para hacer reverse engineering, ¿no? Y una de las cosas que él hacía es precisamente combinar la secuenciación con las cargas de producción. Entonces, mi director de tesis fue Mike Magazine, que era cuñado de Nemhauser. Y pues lo que hice al principio es abstraer el problema, crear una taxonomía, y empezar a atacar los problemas sencillos y todo, ¿no? Y para ciertos problemas muy sencillos eran convexos, y entonces una buena aproximación al problema combinatorio, como David, ¿no? Se podía hacer con una fórmula, ¿no? Utilizando el lagrangiano y todo eso. Y luego le enseñé ese trabajo a Denis Nadev, gran colega de todos nosotros, y encontró una estructura combinatoria ahí que en lugar de que fuera aproximación, se podía resolver con un greedy. Y entonces dije, pues si eso se puede resolver así para un solo producto, ¿qué pasa si tengo varios productos, ¿no? De pronto el greedy sigue funcionando, ¿no? Y yo estaba obsesionado que sí. Y se lo enseñé a David, y David, con esa intuición increíble, me dice, no, no, el greedy no va a funcionar aquí. Pero mira, y me empezaron a enseñar ejemplos y todo, y dice, no, espérate, a ver, es que eso es lo que pasa con la combinatoria, ¿no? O sea, estás tratando de utilizar la inducción, pero se rompe la inducción porque hay un caso, como en el caso de Susana, el problema 38 átomos, ¿no? Que por todos lados funciona, pero hay un caso, ¿no? Eso es lo que lo vuelve bellísima la optimización combinatoria, ¿no? De que es difícil y hay que pensar, ¿no? Y él me dijo, no. Entonces, fui a su casa, nos pasamos así todo un fin de semana, él estaba en Cuernavaca, y lo encontramos, era para 25 productos. Y entonces la tesis con la taxonomía y todo, resultó bonito ese caso, ¿no? De que había un contraejemplo para cuando no funcionaba el algoritmo, ¿no? Y después, a través de David, pues empecé a participar en muchísimos congresos, en Leonan y todo, ¿no? Y como gran matemático aplicado, pues me presentó al famosísimo Pedro Flores. y realmente esa interacción con Pedro
fue revolucionaria porque hicimos un programa en HP Labs que de todos los programas que había en HP Labs, el programa de becarios que logramos a través de Pedro y otras universidades mexicanas y todo, fue excepcional. Nomás les voy a dar unos datos, ¿no? O sea, logramos tener más de 100 becarios, generamos 10 tesis doctorales, y algunas de ellas en Stanford, Columbia, UC, la Universidad de Santa Cruz, patentes, etcétera, ¿no? O sea, fue uno de los programas más exitosos. Y seguíamos, con David y Gilberto, seguimos muchas interacciones y todo, ¿no? Yo siempre tenía el gusto de que cuando estaba en México me lo encontraba. Y la última vez que pude convivir con David fue en el evento de Saltillo en el 2018, ahí en una cena tan cálido como siempre, ¿no? Y como les digo, ¿no? O sea, David, pues realmente con su pasión, con su inteligencia, con su forma de ver la vida, su humanidad, ¿no? Su sencillez, ¿no? Como decía Caleb, ¿no? O sea, esa sencillez de David, ¿no? Y cómo nos acercaba a la humanidad, ¿no? Y cómo veía los problemas, cómo los simplificaba de una manera tan hermosa, ¿no? Pues, David, pues, amigo, hermano, estás conmigo siempre. Yo creo que estás en el corazón de todos y tu legado aquí está, ¿no? Con nosotros y gracias por todo. Gracias. Pues un abrazo a todos. Bueno, pues creo que aquí terminamos. No sé, Gilmer, si recibiste alguna pregunta de las redes o algo que... Nada, Gilberto. ¿No? Bueno. Entonces, nada más nos resta pues, agradecerle a la sociedad haber organizado este homenaje para David y a ustedes por haber participado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, un abrazo a Y todos. saludarlos Un a abrazo. todos también, qué padre saludarlos a todos. Gracias, Sí. gracias. Saludos. La invitación. Besos para las damas. Y beso para los Yo, señores también. besos para todos, no es tuyo a nadie. Muy bien. Ah, bueno. Ajá. Bueno. Nos vemos. Bye.